Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Enrique Orozco Jiménez, mi compañero es Ethan Iván Gamboa Rosas, somos del grupo 202 y hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que es la perspectiva de género y los derechos humanos. Ok, para empezar, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es todo el análisis de cómo nos permite comprender a la sociedad que nos impone diferencias, roles o estereotipos entre hombres y mujeres, asignando las tareas que le tocan a cada uno. Un ejemplo de esto sería como que a la mujer le toca cuidar a los niños, limpiar la casa, hacer de comer, etc. Y el hombre debe de ser fuerte, debe de mantener a la familia entera, debe de proveer incluso los recursos necesarios. Este es un dato muy curioso porque es como que la sociedad nos impone lo que nos toca a cada uno, como si una mujer no pudiera hacer las tareas que le tocan al hombre, o como si un hombre no pudiera hacer las tareas que le tocan a una mujer. La perspectiva de género nos ayuda a analizar todo esto y a proponer soluciones para evitar estos roles y estereotipos entre hombres y mujeres. Ahora, la violencia de género, ¿qué es? Bueno, la violencia de género es todo acto dañino hacia una persona por su género. A esto se le atribuyen dos modalidades, el tipo de violencia y la modalidad. El tipo es en que se caracteriza cada cosa y la modalidad se caracteriza en el lugar, el espacio o el entorno en el que se desarrolla la problemática. Ok, según con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, nos indican que los tipos de violencia son física. Es cualquier acto agresivo hacia una mujer, ya sea por golpes o con cualquier tipo de arma, sometiendo a la mujer en un estado débil, acatando las órdenes del hombre. 2. Psicológica. La violencia psicológica se caracteriza por ser una de las más fuertes internamente para la víctima, porque se manipulan mucho las emociones y también la mente, de cómo o qué debe de pensar una mujer. Esto se le atribuye que el hombre es el que manipula a la mujer. De una u otra forma el hombre busca encontrar su punto débil y caracterizarse para que la mujer sea sumisa y acate las órdenes del hombre. La sexual. La violencia sexual es cualquier tipo de violencia hacia una mujer en la que se viola su intimidad sexual, ya sea por su pareja o X o Y cosa. La económica. Es aquel tipo de violencia en la que la víctima busca sobrevivir literalmente con el poco abastecimiento de dinero que tiene. A esto se le atribuyen las modalidades. Como ya mencioné antes, la modalidad es aquel entorno en el que se desarrolla la problemática. Una de las principales es la familiar, en la cual el esposo busca someter a la mujer en casos muy extremos delante de sus hijos o de la familia. A esto lo busca hacer el hombre para someter a la mujer, que la mujer sea sumisa o sienta vergüenza o sienta pena. 2. Laboral. La violencia laboral es una de las más comunes en las mujeres porque en muchos espacios de trabajo, incluso hoy en día, en el año 2026, hay espacios en los que se le paga más al hombre que a la mujer, es decir, valoran menos el esfuerzo de una mujer por el simple hecho de ser mujer. 2. La comunitaria. Es aquel tipo de violencia en la cual una mujer está integrada en una comunidad porque comparte diferentes aspectos e intereses. También llega a haber ese tipo de violencia, aunque no debería de ser así. La institucional es casi igual a la comunitaria, pero ocurre dentro del entorno educativo y este es principalmente para alumnas adolescentes. Hay muchos tipos y formas de juntar o de combinar los tipos y las modalidades, haciendo que esto sea un entorno monstruoso para las mujeres.
Pero también hay que destacar que no solamente esto es para las mujeres, sino que también ocurre para las diversidades sexogenéricas, o como mejor se les conoce hoy en día, las diversidades sexuales. Ok, ¿qué es la diversidad sexual? Bueno, para esto es importante dividir dos aspectos, sexo y sexualidad. El sexo es aquel aspecto en el que diferenciamos las características físicas del cuerpo humano, en la que identificamos como hombre y mujer. Y sexualidad es todo aquel comportamiento que incluye las emociones, el deseo, las prácticas, el comportamiento y el sexo entre dos personas. Convencionalmente decimos que nada más hay dos sexos, femenino y masculino, pero desde ahí hay un error porque existen personas que tienen ambos tipos de genitales. A estas personas se les conoce como intersexuales. Estas personas tienen dos tipos de cromosomas diferentes, XX y XY. Según la OMS, la OMS dice que un 1% de la población a nivel mundial son intersexuales, lo que significa estadísticamente que en una fiesta de 100 personas hay la probabilidad de que una de ellas sea intersexual. Y esto solamente hablando por parte del sexo, los genitales, lo físico, porque hablando de la sexualidad, otra cosa es. Un ejemplo, la mayoría de las personas que nacen con cuerpo de mujer se identifican como mujer y la mayor parte de personas que nacen con cuerpo de hombre se identifican como hombres. A este tipo de personas se les llaman cisgénero. Pero también existen personas a las cuales nacen con características masculinas pero se identifican como mujeres, y aquellas que nacen con características femeninas pero se identifican como hombres. A este tipo de personas se les conoce como transgénero. No se conoce la causa o por qué se sienten identificadas así. No existe una causa hallada, comprobada al 100%, pero lo que se conoce es de que si se reprimen este tipo de sentimientos y emociones, en un futuro puede que la persona se sienta infeliz consigo misma, incluso llegando a puntos muy altos del suicidio. Según la OMS, más de 42 millones al año de personas del 2010 al 2020 se suicidaban. Esto implica que el daño psicológico y emocional por reprimir lo que sientes es bastante fuerte. Cuando una persona transgénero decide modificar sus genitales y tomar tratamiento hormonal para que su cuerpo se adapte a su identidad de género, se le conoce y se le denomina como una persona transexual. Por último, existe la orientación sexual, que es la atracción amorosa y sexual hacia otro tipo de personas. Si a alguien le gusta una persona que es del género opuesto al suyo, se le conoce como heterosexual. Si se enamora de la persona del mismo género, es homosexual. Si le gustan ambos géneros, es bisexual. Y si no le gusta ningún género, es asexual. Así, de la combinación de sexo, género y orientación sexual surgen las diversidades sexuales, que están dirigidas a la rama de la comunidad LGBTIQ+. Ahora, hoy en día, en el año 2026, ya no es tan mal visto y es más aceptado, a diferencia de años pasados, que era muy mal visto o muchas personas preferían suicidarse cuando solamente querían ser ellas mismas. Aunque estamos en un año donde ya hay mucha más libertad de expresión, todavía hay casos de odio y mucha discriminación. Esto es un delito también considerado, el discriminar o odiar a otra persona simplemente por el hecho de ser quien es y de que quiere ser libre. Un ejemplo de odio es que las personas transexuales hoy en día son tan odiadas, al menos aquí en América Latina, que su esperanza de vida nada más es de 35 años. Es algo muy feo. Entonces hay que mejorar en esa área sobre vivir y dejar vivir a los demás. Por eso es importante que todo lo que hagas, mientras sea con respeto a los demás, nadie tiene que molestarte y nadie tiene que ser molestado.
Todos somos diferentes, únicos y especiales, pero por el simple hecho de ser personas tenemos los mismos derechos y por eso debemos de ser respetados y darnos a respetar. Es por eso que si eres cisgénero, heterosexual, homosexual, asexual, bisexual, transexual o transgénero, debes de ser feliz por ser quien eres y de poder ser libre y amar y ser amado. Para garantizar una sociedad más justa y segura entre cada persona, existen los derechos humanos. ¿Qué son? Los derechos humanos son derechos y libertades que nos pertenecen a cada uno de nosotros como personas por el simple hecho de existir, así de sencillo. Cuando los crímenes de odio son demasiado fuertes y no sientes qué hacer o cómo salir de ahí, existen números y líneas telefónicas para acudir cuando necesites ayuda. La más principal de ellas es el 911, que es para cualquier tipo de problema. Y específicamente el área para la violencia contra la mujer deben de llamar al 810-84-053. Es una línea abierta a las 24 horas del día y se especifica para la violencia contra las mujeres. En resumen, la igualdad, el respeto y los derechos humanos son pilares fundamentales para construir una sociedad pacífica, justa y equitativa. Esto nos garantiza dignidad para todas, todos y todes, convivencia pacífica, justicia, equidad, protección ante abusos y libertad de expresión. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestarme atención. A continuación continúa mi compañero Ethan Iván Gamboa Rosas. Los roles y estereotipos de género son construcciones sociales que definen cómo se espera que actúen y visitas, sientan las personas, limitan el desarrollo individual, prometen la desigualdad y fomentan dinámicas de poder asimétricas en la sociedad. Y su impacto en las relaciones sociales, la desigualdad en el trabajo de ciudadanos. Se espera que las mujeres asuman el rol ciudadano principal y responsable del hogar, digámosle trabajo productivo, mientras que los hombres asumen el rol de gastos económicos, trabajo productivo. Esto descarga a las mujeres y limita su tiempo para el desarrollo profesional y personal. Limitación de expresión emocional. El mandato de la masculinidad tradicional exige que los hombres son fuertes y no deben mostrar vulnerabilidad. De esa forma, por eso a muchos hombres les cuesta mucho trabajo a la hora de expresarse o decir lo que sienten. Jerarquía del poder. Al asociar lo masculino contorno de decisiones, la autoridad y la autonomía, se establecen relaciones de dominio, vulnerabilidad e igualdad de condiciones y oportunidades. En eso también queda la violencia de género. La presencia de estos prejuicios es la base del fenómeno, como la discriminación, la homofobia y la violencia de género, al castigar a quienes no encajan en la norma tradicional. Los roles y estereotipos de género han existido desde tiempos prehistóricos. Se originan como una división rudimentaria del trabajo para la supervivencia, donde los hombres se enfocan en la caza y la defensa, las mujeres en la recolección y el cuidado de los hijos, sus instrucciones con el surgimiento de la práctica y argumentación. Esto ha traído la desigualdad del poder. Históricamente se ha otorgado el mayor valor y autoridad de las actividades tradicionales a los hombres, regalando las tareas de cuidado femenino, como trabajo doméstico y ciudadanos, a un segundo plano. La delimitación de libertades. Los estereotipos imponen presiones sobre cómo deben comportarse personajes con la fortaleza y la represión emocional. A los hombres o sumisos y abnegación. A las mujeres genera aislamiento, frustración y violencia. La violencia de género. La creencia de un género debe dominar sobre el otro es la raíz de múltiples formas de violencia y acoso, discriminatorio y estructurales. Y esto lo venimos manejando al día de hoy. O sea, ya no se maneja tanto, pero digámosle, en algunos trabajos se le paga menos a la mujer o luego no se da la oportunidad a la mujer por el simple hecho de ser mujer, y a un hombre sí, porque igual por el simple hecho de ser hombre, que porque muchas personas todavía tienen el estereotipo de que un hombre puede más que una mujer.